bienvenido a nuestro título que es muy particular, título. Entonces, que dada compartir mi pantalla, ustedes después, que en realidad más información que es unas ideas que quería. Es lógica. Y vamos a hablar de lógica. Ustedes ya han estado lógica que esotérico es política. Sí. Dentro de un lugar por lo pronto quería que vayan reflexionando ustedes qué es política. Den un momento en lo que yo busco un hola, hola. ¿Me escuchan mejor? Sí, un poquito mejor, okay. Doctora. Creo que aquí hay más señal. Tengo más rayitas de mis datos. Bueno, si se vuelve a cortar me avisan y voy a buscar otro lugar donde haya mejor señal. Bueno, entonces yo quería consultarles qué entendemos por política. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien se anima a participar? ¿Qué es la política? De esto va la reflexión de este módulo. ¿Qué es la política? ¿Quién se anima? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Fernanda, muy bien. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, doctora, y a todos mis compañeros. Yo entiendo por política que es una ciencia que se encarga de ver las organizaciones de las sociedades en cuanto a, al Estado y, por lo tanto, con la sociedad. Muchas gracias. Vean qué interesante porque Fernanda nos está dando como una aproximación a la ciencia política, ¿no? A la ciencia como un estudio de las organizaciones, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Con la organización, coordinación de la sociedad. Muchas gracias, Fernanda. Joel, muy buenas tardes, te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono, Joel. En relación a la pregunta que acaba de formular, la política para mí vendría siendo la ciencia que trata del gobierno y de las organizaciones de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Muy bien, me gusta. Estás introduciendo un concepto importantísimo, ¿no? Para la ciencia política, que es el Estado. Entonces, ahorita justo vamos a hablar, ¿no? De el padre del concepto mismo de la noción del Estado, ¿no? Que fue Maquiavelo, el primero en hablar del Stato, los Stato. Muy bien, gracias.
Vamos a escuchar ahora a Silvia. Hola, buenas tardes. Perdón por no prender mi cámara, pero tengo problemas de conexión. Una disculpa. Creo que, bueno, en mi consideración, política es una participación activa para incidir en los temas que nos afectan en una cierta comunidad y lugar determinado. Me gusta, Gracias. me gusta. Vean que Silvia ya está haciendo una distinción entre la práctica, una actividad, y lo que nos habían dicho sus compañeras y su compañero, Fernanda y Joel, de una ciencia, de un estudio, ¿no? Entonces esto me parece muy importante lo que nos dice Silvia, porque hay que distinguir entonces, ¿no? Entre el estudio de la política, la ciencia, la disciplina, de la práctica, la actividad humana que existe históricamente desde que existen las sociedades humanas, ¿no? Entonces, esto es bien importante, esta distinción, ¿no? Entre la práctica como tal de la política, quienes se dedican entonces profesionalmente a la política son unas personas, pero quienes se dedican al estudio de la política son otro grupo de personas, ¿no? Los científicos sociales, los politólogos, las politólogas, los sociólogos políticos, también los abogados y abogadas le entran a temas políticos y sobre todo en el derecho electoral, pues estamos sumamente relacionados, ¿no? Los temas de la democracia electoral se relacionan todo el tiempo con las cuestiones políticas. Entonces, por ello me parece bien importante esta distinción que hace Silvia de la actividad y del estudio. Vamos a escuchar ahora, había otra mano levantada, ¿no? No la veo aquí, pero ¿alguien más quería participar? ¿No? ¿Ya son todas las participaciones? Ya, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias a quienes participaron. Vean que, pues la palabra política, de entrada, hay que reconocer que históricamente ha presentado creo que hay un micrófono por ahí prendido. Si me ayudan a apagarlo, porque como que se vicia el sonido. Listo. Muchísimas gracias. La idea y la noción de la política, el concepto de la política, lo que entendemos por política, y esto nos lo dice Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las pensadoras políticas más importantes del siglo XX, era discípula de Heidegger, y ella era judía y tuvo que salir exiliada, ¿verdad?, de Alemania durante el régimen nazi, y es una de las mujeres que han estudiado mucho, muy a profundidad, el porqué de los estados totalitarios, ¿no? Ella nos habla de la banalidad del mal. Imagínense esta mujer filósofa, bueno, ella decía que era pensadora política, porque ella nos decía que a los hombres les interesaba mucho el título de filósofos políticos, ¿no? Pero a ella no le interesaba ese título porque lo que a ella le interesaba era comprender. Entonces, lo que ella nos dice es que ella buscaba comprender la política, más allá de... Un momento que están... Como estoy en el celular, llegan mensajes y como que traban esto. Listo. Entonces, ¿qué nos va a decir Hannah Arendt en su texto? ¿Qué es la política? En su obra, La promesa de la política, nos va a decir que históricamente existe una confusión, un prejuicio sobre el término política. Vean ustedes, ella nos dice que existe un prejuicio, como una idea negativa, una percepción muy negativa de la política. Afortunadamente, ninguno de ustedes de quienes participaron la mencionó así, pero ustedes saben muy bien que en el imaginario colectivo, en la jerga cotidiana, cuando hablamos de la política, generalmente hacemos gestos, ¿no? Ay, la política, los políticos, ¿no? La política tiene mala fama. Cuando pensamos en política, pensamos muchas veces en corrupción, en dominación, en una corrupción del poder, en una imposición, en la fuerza, ¿no? Hablamos de
la imposición de un grupo sobre otro grupo, ¿no? De un grupo minoritario sobre el grupo mayoritario de la sociedad. Entonces, Hannah Arendt nos dice que este prejuicio sobre la política es histórico, ¿no? Hoy en día hablamos del desencanto sobre la democracia, hablamos sobre el descrédito de los partidos políticos, la crisis de la democracia representativa, pero lo cierto es que históricamente ha existido un prejuicio en torno a la idea de la política, ¿no? Entonces, el mismo Maurice Duverger, en un texto que les recomiendo muchísimo hacer, a quienes tal vez no se han adentrado mucho al estudio a profundidad de la política, que no son politólogos, politólogas, abogadas y abogados, o cualquier persona, yo les recomiendo a cualquier persona interesada en los temas políticos, independientemente de los estudios de licenciatura, maestría, etcétera. Este texto de Maurice Duverger, Introducción a la política, es muy interesante y nos dice esto. Históricamente han existido dos concepciones en torno a la política. Una, los que creen que la política es esto que nos dice Hannah Arendt del prejuicio en torno a la política, quienes conciben a la política como una pugna, como una lucha de unos sobre otros, como dominación, como violencia, la política como una práctica negativa en sí misma. Pero también, históricamente, y esto lo dice Maurice Duverger en esta obra de 1970, también existe otra concepción de la política y tiene que ver con lo que nos decían aquí sus compañeros, ¿no? La política, como esa actividad humana que históricamente nos ha permitido a los seres humanos organizarnos en grupos sociales, que nos ha permitido a los seres humanos aspirar a la comunidad justa de la cual se imaginaban los filósofos griegos desde que empezamos a imaginar y a conceptualizar cuál sería el modelo ideal de sociedad, ¿no? Entonces, fíjense que una concepción de política tiene que ver como con una visión cruda, realista de la política, y otra visión está más relacionada con el deber ser, ¿no? Con el ideal, con cómo tendría que ser entonces el ideal de la política, ¿no? Entonces, esta es una de las tensiones más importantes que debemos de reconocer y poder identificar cuando estudiamos la política, ¿no? Que entonces existen dos nociones completamente distintas, dos nociones completamente que se contraponen sobre la política, ¿no? Entonces, Maurice Duverger nos habla de esta divergencia, ¿no? Y vean que también encontramos esta divergencia entre el concepto de política en un texto muy interesante también que les recomiendo muchísimo leer, que sirve mucho también para poder diferenciar los diferentes discursos de la política, de Luis Villoro. Luis Villoro escribió hace muchísimos años, no recuerdo exactamente la fecha de la publicación, si no me equivoco fue en la década de los 90, escribe un ensayo muy, muy bueno para diferenciar el discurso de la ideología política, el discurso de la filosofía política y el discurso de la ciencia política. Entonces, vean qué interesantes postulados. Luis Villoro nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la ideología política, la ciencia política y la filosofía política? Y justo tiene que ver con estas dos acepciones de las cuales nos hablaba Maurice Duverger, ¿no? La ciencia política, imagínense esto, que estamos en un mar y que estamos navegando en un barco. Imagínense este barco como si fuera la comunidad política, el Estado, ¿no? Y entonces, imagínense esta comunidad política, el Estado, un barco que va ahí navegando en el mar. Díganme ustedes, ¿qué tipo de conocimientos nos permitiría tener la ciencia política de este barco? ¿Quién me dice? La ciencia política, ¿qué nos permitiría saber en torno a este barco que va navegando en el mar? ¿Alguna idea?
Carlos, te escuchamos. Pues yo siento que como tal, como ciencia, podría ser la ingeniería náutica, todos los procesos necesarios para que el barco funcione en cuanto a la dirección, el motor. No sé si también se cuente la densidad del viento, del agua en determinados momentos. También podría ser algo como lo atmosférico. No sé, esa es mi idea. Perfecto, Carlos. Justo eso es a lo que quería llegar, ¿no? Y esto nos lo dice en este ensayo Luis Villoro. El discurso científico de la política nos permite advertir cómo es la política desde el ser, desde cómo es, desde los hechos, alejado de cualquier juicio de valor, ¿no? Bueno, podemos discutir sobre la objetividad de la ciencia desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, pero vean, ¿no? Que este es el planteamiento de Luis Villoro. La ciencia política nos permite advertir cómo opera la política desde el plano del ser, de lo que es, ¿no? En cambio, piensen ustedes qué conocimiento o qué cosas nos permitiría conocer la filosofía política de este barco en el mar. ¿Qué opinan ustedes? Exacto, Martín, ¿cómo debería de ser? A ver, Carlos, te escuchamos. A lo mejor quieres ahondar en esta idea que ya nos dio Martín. Sí, sí, es precisamente lo que iba a mencionar. ¿No? Exacto. ¿Me escuchan bien o no? Dicen que no se escucha bien. Silvia, te escuchamos. Sí se escucha. Ah, bien. Silvia, muy buenas tardes. Okay. Sí, hola, otra vez buenas tardes. Sí, es que bueno, considero que la filosofía política es más que el deber ser, creo que es la comprensión, la interpretación y comunicación e interpretación, y hasta incluso un poquito de hermenéutica como disciplinas que parten de la filosofía para entender y comprender las situaciones que pasan en el momento. Y de ahí generar la construcción de un nuevo conocimiento, ¿no? Que nos permita pues, claro, avanzar en la sociedad, ¿no? Bueno, en una comunidad. Muchas gracias, Silvia. Vamos a escuchar ahora. Carlos, ¿volviste a levantar la mano? Te escuchamos. Sí, es que iba a mencionar también sobre otra parte que había olvidado en este momento, sobre la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento. Entonces, deberíamos de abarcar también eso en el sentido de todo lo que se va a ir recopilando toda la información de las personas para irlo aplicando posteriormente. Entonces, no sé si también por ahí podría ser. Sí, a ver. Vean ustedes, ¿no? Regresando a nuestra metáfora del barco y pensando en el discurso de la filosofía política, justo con lo que nos han dicho aquí ya Carlos y Martín, sí, ¿no? Además del deber ser, fíjense que sin filosofía política, este barco que está ahí navegando, pues ¿a dónde va? ¿A dónde vamos? La filosofía política nos permite justo desde el punto de vista axiológico, normativo, deontológico, prescriptivo, nos permite de esa manera vislumbrar hacia dónde quisiéramos ir como comunidad política, como ese barco, ¿no? Porque vean que, como decía Carlos, la ciencia política pues, nos puede permitir saber la velocidad del viento, que por ejemplo ahorita hay mucho viento aquí hoy, nos permitiría saber ¿no? Si va a llover, como el clima, lo que nos dijo muy bien Carlos, ¿no? Pero entonces, la ciencia en sí misma no nos permite una reflexión mucho más profunda de hacia dónde quisiéramos ir, a qué puerto quisiéramos llegar. Queríamos ir al puerto de la democracia, a la isla de la democracia, al puerto del autoritarismo, al puerto del socialismo, al puerto del comunismo. No queremos nada, la anarquía, quisiéramos que nadie gobierne el barco o que nos organizáramos de otra manera, ¿no? Porque
porque bueno, estoy utilizando también esta metáfora del barco, porque ustedes piensen de dónde viene la palabra gobierno, ¿no? La palabra gobierno viene del griego kibernetes, que significa navegar. Los griegos eran excelentes navegantes, y entonces pues por ello también los romanos, en latín, adoptan esta palabra de gobernar en latín, navegar, que tiene que ver con navegar. Está muy relacionada también con la idea de cibernética, de navegar, ¿no? Y entonces, pues la idea de gobernar tiene que ver con el timonare, con el timonel, ¿no? De dirigir un barco. La palabra gobierno, entonces, todas estas atracciones semánticas tienen que ver con justo, ¿no? Gobernar, navegar, manejar el timón de un barco. Entonces, pues la filosofía política justo nos permite hacer preguntas, el discurso de la filosofía política, ¿no? ¿De dónde queremos dirigir este barco? ¿Quién tendría en un momento dado que mover este timón? ¿Tendría que ser una sola persona toda la vida? ¿Tendría que ser de manera hereditaria quien en algún momento maneja este timonel? Vean que eso no nos permite saber la ciencia política como tal, ¿no? Solamente a través de la historia pudiéramos saber cómo se ha hecho históricamente, pero vean que la reflexión sobre quién tendría que ser en un momento dado o la mejor manera de llevar este barco al mejor puerto posible, pues es únicamente, ¿no? Desde el deber ser de la filosofía política. Pero la filosofía política, como nos dice Silvia muy bien, no solamente es imaginar el deber ser, la filosofía política también tiene una misión crítica bien importante, ¿no? Porque justo para poder identificar esa distancia, ese déficit sobre dónde estamos, ¿no? Estamos a lo mejor a no sé cuántos kilómetros, millas del puerto de la democracia. La filosofía política nos permite identificar los discursos, vean esto, esta es la propuesta de Luis Villoro, ¿no? Los discursos ideológicos que nos están obstaculizando o que nos están llevando hacia otro camino, ¿no? Vean ustedes que la filosofía política entonces tiene, entre otras misiones, entonces la del deber ser, identificar el deber ser, hacia dónde vamos en este barco, si queremos naufragar eternamente, queremos quedarnos ahí sin importar lo que pase, o queremos dirigirnos hacia un puerto específico. Pero también, y esto lo dice el ensayo de Luis Villoro, tiene una función crítica bien importante para identificar los discursos ideológicos. Pero momento, entonces, ¿a qué se refería Luis Villoro con la ideología? Vean ustedes que históricamente han habido diferentes acepciones de lo que significa la ideología. Esto es una propuesta exclusivamente de Luis Villoro, que a mí me gusta mucho en lo particular, pero hay otras concepciones de ideología, ¿verdad? Entonces, vean esto, Luis Villoro lo que nos dice es que la ideología, miren, si mientras la ciencia es el discurso del ser y la filosofía el discurso del deber ser, la ideología es un discurso que apela a la filosofía política, pero que en la práctica va contrario a los ideales justos de la filosofía política. Entonces, un discurso ideológico es un discurso que recurre a los ideales democráticos, pero que en realidad está yendo en sentido contrario a ellos, ¿no? Entonces, esto lo podemos identificar de muchas maneras, ¿no? En todas las filosofías políticas se pueden volver en un momento ideologías políticas, ¿no? Ideologías políticas que van contrario a los ideales filosóficos. Desde filosofías de izquierda, como el marxismo, que todos sabemos que fueron tergiversadas de mucha manera las doctrinas marxistas ortodoxas, y bueno, muchísimos regímenes que pretendían acercarse a las posturas marxistas utilizaron su discurso de manera ideológica, pero que en realidad eran contrarios a los ideales
más utópicos que defendía el marxismo, ¿no? En una violación sistemática de los derechos humanos durante los gobiernos totalitarios de la anterior Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿verdad? Pero también lo encontramos dentro de las ideologías de derecha, por decirlo de alguna manera. La democracia liberal es una filosofía, pero la filosofía como tal también puede ser usada por los actores políticos para justificar acciones que en realidad son contrarios a los ideales y a los postulados filosóficos de la democracia liberal, como por ejemplo, pues las invasiones muy recurrentes, ¿verdad?, en la historia por parte de Estados Unidos a otros países, utilizando como argumento el discurso de la democracia liberal, ¿no? Entonces, esto es la concepción de Luis Villoro sobre el concepto de ideología política, ¿no? El uso de un discurso filosófico por actores políticos para reiterarse, para justificarse, para legitimarse en el poder. Entonces vean que si la filosofía política es un pensamiento de ruptura porque busca identificar estos discursos ideológicos, el discurso ideológico entonces es un discurso de reiteración, un discurso que busca la permanencia en el poder político, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Ante estos, en esta diferente, obviamente, estos discursos no están separados, tan tajante, ¿no? Cuando hablamos de la política, cuando analizamos cualquier tipo de discurso político, podemos encontrar en un solo discurso elementos de filosofía política, elementos ideológicos, elementos científicos, ¿no? Están entremezclados, no es posible como tal separarlos, ¿no? Pero entonces, vean, ¿cuál será entonces la diferencia entre el pensamiento político utópico? Pues que no hay una conexión. En el pensamiento utópico no va a haber entonces una conexión entre la filosofía política desde el deber ser y la ciencia política, ¿no? Porque utopos, recuerden que significa sin lugar, ¿no? Es una concepción ideal, pero que en la realidad no tiene cabida, ¿no? La utopía puede ser algo, a lo mejor algún mapa que nos pueda en algún momento orillar, pero lo cierto es que las personas que se quedan en el discurso filosófico sin hacer una conexión con el discurso científico, se vuelven mártires, se vuelven, pues sí, son los personajes mártires de la política que nunca logran aterrizar las cuestiones, sus sueños políticos, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas filosofías políticas muy bellas en los ideales, pero que en la práctica no logran una cabida porque no conectan con el discurso político. ¿No? Entonces vean, la utopía es como quienes no conectan con el discurso científico de la política para Luis Villoro. Después, el discurso ideológico son los que utilizan mañosamente el discurso filosófico para perpetuarse en el poder político. Y finalmente, aquí está el planteamiento propositivo de Luis Villoro. La teoría política es justo ese puente, vean qué interesante, es ese puente que nos va a permitir conectar ese deber ser con la ciencia política. Entonces, las mejores teorías políticas son aquellas que nos permiten conjugar lo que es en la política, estas concepciones realistas de la política, la ciencia política desde el punto de vista empírico, pragmático, con nuestra visión ideal de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo por eso este ensayo de Luis Villoro, porque nos permite de alguna manera aterrizar los diferentes discursos de la política y entonces así poder no solamente posicionarnos, ¿no? Bueno, es que Maurice Duverger nos hablaba de dos discursos aparentemente contradictorios de la política, pero vean que entonces Luis Villoro nos propone construir un puente para que a partir del conocimiento de a dónde queremos llegar, la ciencia política también nos diga cómo le vamos a hacer para, en un planteamiento de perspectiva política, de teoría política, poder llegar a ese puerto de la democracia, ¿no? Asumiendo que ahorita es el paradigma que tiene mayor consenso,
en nuestras sociedades occidentales, como los regímenes políticos que nos permiten a la mayoría de los seres humanos, a todos los seres humanos de una comunidad política, pues la garantía de los derechos humanos, ¿no? En fin, entonces, bueno, esta era una primera parte que quería comentarles. Veo manos levantadas. Silvia, ¿la tenías levantada desde hace rato o quieres participar? Silvia, ¿no? César. ¿Me escuchan, César? ¿Los demás me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Muchas gracias, Alberto. César, ¿estás por ahí con nosotros? Veo tu mano levantada. ¿Quieres comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Cuestionar algo? Parece que no. Bueno, si quieres hablar en un momento puedes interrumpirme, César, porque no sé si nos estás escuchando o no, o tienes problemas con tu micrófono. Bueno, entonces, esta era una primera parte, ¿no? Como poder identificar primero qué es la política como una práctica humana, y una práctica humana que tiene dos interpretaciones diferentes, ¿no? Una desde el deber ser y otra desde el ser, ¿no? Pero ahora, ya que hemos podido identificar los diferentes discursos de la política, la segunda misión que nos hemos propuesto aquí es entonces hablar de la lógica política. ¿Qué es esto de la lógica política, no? Entonces, pues esto sí nos obliga a remontarnos, a entender pues la historia, ¿no? Del estudio de la política. Entonces, pues bueno, en el mundo occidental nos han dicho que Platón es el padre de la filosofía política, va a ser el primer filósofo griego. Bueno, siempre hablamos de Platón, pero siempre dejamos fuera a Pasia, que era una filósofa, obviamente no tenía este carácter, ¿no? Pero era una mujer filósofa, erudita, que justo, imagínense ustedes, daba clases de retórica. Imagínense, Apasia dio clases a Pericles, uno de los padres de la democracia ateniense, y también fue maestra de Sócrates. Entonces, imagínense que la concepción que tenemos actualmente de Sócrates, ¿no? Como uno de los filósofos más importantes, piedra angular del idealismo, ¿verdad? Del idealismo platónico que después nos va a retomar Platón. Pero a Pasia me gusta mencionarla cuando hago referencia a los filósofos griegos, porque es una filósofa que enseñó de retórica, ¿no? El diálogo que es tan importante en la democracia ateniense. Y bueno, esto era un paréntesis primero, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que pues vemos que en un primer momento, cuando en el mundo antiguo, en el periodo clásico y hasta el medioevo, no había en el pensamiento político, en los estudios políticos, ¿no? Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Platón, Aristóteles, Sócrates, Jean Baudin, ¿no? En estos pensadores que nos han enseñado en nuestras clases de teoría política, no hay una separación entre política y moral, ¿no? Esto va a ser una idea bien importante que debemos de tener muy clara, ¿no? No hay separación entre, esto lo explica muy bien Bobbio, ¿no? En esta época del pensamiento occidental no hay una separación entre política y moral, porque había una concepción, esto es bien, bien importante, no había una separación no había una idea de individuo como la tenemos ahora en el mundo moderno, y entonces
los ciudadanos eran uno mismo con la polis, con la ciudad-estado, ¿no? No había esta idea que tenemos ahora, ¿no? De que el individuo es un ente aparte del Estado, ¿no? Entonces, el Estado tenía un fin teleológico, siguiendo la doctrina aristotélica, y entonces, pues el fin de todo ser humano que fuera ciudadano ateniense, por mencionar el ejemplo de la democracia más avanzada, del mundo helénico, de las ciudades-estado del mundo helénico, pues no había entonces, había un propósito teleológico, ¿no? Es decir, un propósito ético bien importante en la cuestión de la ciudadanía, ¿no? Todas las personas libres, atenienses, cumplían con su propósito, con su destino, siendo ciudadanos de una polis, ¿no? Era una cuestión incluso religiosa, bien importante, sagrada, la cuestión de la ciudadanía. Entonces no había una separación entre política y moral, ¿no? Porque era parte de lo mismo, tenía un fin teleológico y era una cuestión con mucho contenido ético, la cuestión de la ciudad-estado. Y nos va a decir Aristóteles muy claro, ¿no? Que el único lugar donde los ciudadanos, donde los hombres, porque sabemos que es bien elitista esto, las mujeres ni al caso, los extranjeros tampoco, ¿no? Pero vean esta romantización, ¿no? Un poco del pensamiento aristotélico sobre el Estado, sobre la ciudad-estado, y era de que el único lugar donde los seres humanos podían alcanzar su máximo potencial era en la ciudad-estado, en la polis. No había otro lugar. Quienes vivían fuera de la polis o eran bestias, entonces los esclavos y las mujeres y los extranjeros eran vistos prácticamente como bestias, como incivilizados, ¿verdad? Como bárbaros o dioses, ¿no? Los dioses estaban más allá de la polis. Entonces los hombres, su lugar en la tierra era el Estado, y solamente en este lugar entre los hombres de la ciudad-estado es donde el ser humano podía alcanzar su máximo potencial. Entonces Aristóteles veía al ser humano como una semilla, ¿no? Imagínense una semilla de una rosa, ¿no? Que cuando es plantada en la polis puede justo crecer y desarrollar, ¿no? Y crecer como una rosa. Porque si está fuera de la polis, el ser humano no logra alcanzar su máximo potencial, porque la polis, ¿qué les permitía a los ciudadanos atenienses? Pues educación, esta educación filosófica, especulativa, la geométrica, la matemática, ¿no? Incluso era muy importante para el mundo helénico, pues el ejercicio, ¿no? Había estos gimnasios públicos donde los hombres andaban ahí encuerados haciendo ejercicio y era visto como algo normal. Entonces, todo esto de hacer grandes discursos, la retórica, de ir a las asambleas y discutir, solo lo podían hacer en la polis, ¿no? Entonces, fuera de eso, la vida doméstica era visto como algo mundano, como algo, ahora lo hemos definido en el mundo moderno como la vida privada, pero para los griegos, el idiota, eso era ¿cómo era? No me recuerdo el término en griego, pero el idiota era el que vivía relegado a la vida privada. Entonces, por ello, Aristóteles hablaba del zoon politikon. Lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? El animal político, que hoy en día lo usamos de manera un poco descontextualizada en realidad de cómo lo concebían los filósofos griegos, porque ahora decimos, ¿no? Todos somos animales políticos y pensamos que porque somos como hormiguitas que vivimos en una sociedad, ¿no? Nos organizamos para vivir en sociedad. Pero es mucho más compleja la idea del zoom politikon aristotélica. ¿Por qué? ¿Qué implicaba el zoom politikon aristotélico? Que el fundamento del poder político era una cuestión natural. Y vean esto, ojo cuando utilicemos este concepto de animal político, porque ¿qué implicaba para los griegos?
el Zoom politicón implicaba, animal político, el Zoom politicón, que por naturaleza algunos nacían para ser ciudadanos, para gobernar, pero eso implicaba que otros nacían para obedecer. Entonces, la idea del Zoom politicón en realidad, epistemológicamente, también arrastra la justificación de la esclavitud. Entonces, Aristóteles justificaba la esclavitud, la irracionalidad de las mujeres, su incapacidad para poder formar parte de la polis. Y entonces, el Zoom politicón significa que por naturaleza algunos gobiernan y otros obedecen. Y esta idea aristotélica, este paradigma aristotélico, nos los dice Bobbio, nos los dice, ¿cómo? Bueno, ahorita me acuerdo del autor, este autor que nos habla del contractualismo, justo cuando hace una revisión, ¿no?, de la filosofía antigua, nos dice que este paradigma aristotélico del Zoom politicón pudo sobrevivir durante tantos siglos, durante la Edad Media, durante las monarquías absolutistas e ilustradas, porque justo fundamenta la idea del derecho divino, ¿no? ¿Cuál era la idea del derecho divino? Que unos mandan y otros obedecen por cuestión divina, por cuestión natural, porque así lo quiso Dios, porque algunas personas, John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, se burla de esta idea de manera maravillosa y dice, bueno, pues yo no sé cómo hay personas que justifican o pretenden poner en la supuesta herencia de ser descendientes históricos de Adán y Eva, ¿no?, de tener sangre de Adán y Eva, como la razón o la justificación para dominar a otros seres humanos, ¿no? Entonces, el paradigma aristotélico del Zoom politicón, vean esto, la idea central es que el Estado es anterior al individuo, ¿no? El Estado existe como un ente teleológico que tiene como finalidad justo llevar una vida justa, ordenada, plena, pacífica, armoniosa. Y es así porque así es incuestionable, es por naturaleza, por mandato divino, y los reyes en el mundo occidental a partir del cristianismo lo van a justificar porque son herederos legítimos de Adán y Eva, ¿no? A través de estas generaciones, ¿no?, históricas de los años, es una cuestión hereditaria. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar justo en la modernidad, en un primer momento con Maquiavelo, ¿verdad? Y en un segundo momento con Thomas Hobbes en Europa, porque hace poco hablando sobre, no recuerdo este libro, sobre un autor español que llegó a la Nueva España, pero que habló un siglo antes de esto, antes que Hobbes, ahorita me acuerdo, es el Fray Bartolomé de las Casas, un siglo antes habló de esto, antes que Thomas Hobbes, en este tratado sobre la destrucción de las Indias, que es muy, muy interesante, que, bueno, los historiadores nos dicen que es una exageración de Fray Bartolomé de las Casas para convencer a los reyes españoles de meter orden, y es el primer autor, ¿no?, de los primeros autores que van a defender la dignidad indígena en la Nueva España, y nos habla justo de la igualdad natural de los seres humanos un siglo antes que Thomas Hobbes. Pero bueno, lo que nos han enseñado en la teoría política europea desde una idea muy eurocentrista, pero que es importante tener en cuenta porque es la influencia de lo que ahora entendemos justo por lógica política, es que la primera ruptura de esta unión, de este matrimonio entre la política y moral, se va a dar entonces con Maquiavelo, en un primer momento, ¿no? Maquiavelo es, algunos dicen, el padre de la ciencia política y contribuyó a formar el pensamiento moderno, porque va a decir, no es cierto, a ver, no se necesita tener esta justificación del derecho divino de tener pseudo sangre azul para gobernar.
Maquiavelo nos va a revelar una verdad que hasta ese entonces pues no era tan obvia como ahora lo sabemos, que lo único que necesita un príncipe para en un momento dado ser el líder máximo, el príncipe de un territorio, de un estado, es el primero en decir lo stato en el príncipe, es la fuerza. Eso nos va a decir. Maquiavelo va a ser el primero en hablar del uso descarnado, inmoral de la fuerza cuando se busca un propósito político específico, ¿no? Obviamente, Maquiavelo también habla desde la moral en otros textos. En el libro sobre la segunda década del gobierno de Tito Livio, Maquiavelo pensaba que solo existían o principados o repúblicas. Entonces, si queremos tener un principado, podemos recurrir al miedo o al amor, y nos da toda la técnica, ¿no? Las recetas de cocina, muy pragmáticas, en el príncipe. Pero si queremos tener una república estable y fuerte, necesitamos, vean esto, de una virtud cívica. Entonces, por eso también Maquiavelo ha sido retomado por la filosofía política republicanista, del neorepublicanismo actualmente, para revitalizar la idea de la importancia de las virtudes cívicas, ¿no? Frente a la idea del Estado neutral de los estados liberales. En fin, entonces vean esto que es bien, bien importante. Maquiavelo va a ser el primero, ¿no?, en plantear esta primera ruptura entre política y moral, que es bien importante para entender la idea, la tesis que les quiero compartir hoy sobre la lógica política. Y en un segundo momento, Thomas Hobbes va también a ser considerado el padre del pensamiento moderno. Esto nos lo dice, ay, se me fue el nombre de este filósofo. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero esta es la idea, ¿no? También lo dice Bobbio, que es el padre del pensamiento moderno, Thomas Hobbes, porque aunque su propósito era consagrarse con la monarquía de ese momento, y su propósito era hacer una teoría para justificar el absolutismo ¿no?, monárquico, sin darse cuenta, fue un parteaguas bien importante para ir sembrando desde el punto de vista ontológico de la filosofía política, deontológico, ¿no? Para ir sembrando la igualdad natural de los seres humanos, ¿no? En la tradición también que desde la filosofía del derecho entendemos como es el justnaturalismo, ¿no? Entonces, Maquiavelo nos lo dice contundentemente en el Leviatán. Si no han leído directamente el Leviatán, les quiero decir que estamos muy lejos de entender realmente el pensamiento político moderno, ¿no? Muchos dicen, no, es que Leviatán, Thomas Hobbes es anacrónico, o es eurocentrista, lo que quieran. Las críticas que le quieran hacer a Maquiavelo, perdón, a Thomas Hobbes, bienvenidas. Pero no nos podemos quedar sin leer el Leviatán, porque la verdad es que es una obra magnífica, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes se va a influenciar directamente de la filosofía deductiva, del pensamiento de la geometría analítica de Galileo Galilei, ¿no? Estamos en este momento histórico importantísimo. Y entonces va a decir esto: voy a estudiar a los seres humanos tal como son. Entonces imagina al ser humano, desde una lógica inductiva, pensando a él mismo cómo es, y va a separar al ser humano como en las partes de un reloj, ¿no? Entonces, lo que nos dice Maquiavelo, ¿qué es lo que mueve al ser humano? Esto del movimiento, la motivación, ¿qué es lo que hace que se mueva un reloj? ¿Qué es lo que hace que se mueva un ser humano? Las pasiones. Entonces, si ustedes leen el Leviatán, por eso empieza hablando de las pasiones, del movimiento, de las motivaciones. Y dices, ¿por qué está hablando de todo esto en el Leviatán Thomas Hobbes, no? Y justo porque quiere llegar a la conclusión de que dicen, lo que a mí respecta, no hay ninguna diferencia física o psicológica que justifique el hecho de que unos manden y otros obedezcan. No hay nada. Entonces ahí nos está hablando de la igualdad natural de todos los seres humanos. Y entonces
empieza a hacer este ejercicio de que se llama de un estado hipotético de naturaleza, desde la filosofía hipotética, es un pensamiento racionalista hipotético. ¿Qué pasaría si no existiera un estado? ¿Cómo serían los seres humanos con estas pasiones que tenemos? Incluso empieza a describir todas las pasiones de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos tienen ira, tienen desconfianza, tienen amor, tienen hermandad, todas las pasiones, tanto positivas como negativas, ¿no? Lo que podríamos considerar en un momento dado subjetivamente como positivo y negativo. Pues, ¿qué nos dice? En este estado hipotético de naturaleza, los seres humanos vivirían, ¿no? En este caos. Thomas Hobbes es mucho de plantear un caos natural, ¿no? De los seres humanos, en donde entonces la ley del más fuerte sería la que prevalecería. Y entonces el Estado surge porque el ser humano se da cuenta de que si no hace un pacto, si no se une con los otros seres humanos, va a vivir una vida triste, pobre, embrutecida y breve. Esos son los cuatro adjetivos que utiliza Thomas Hobbes, ¿no? Cuando habla del caos, supuesto caos del estado de la naturaleza. Sin estado, el ser humano viviría una vida tosca, breve, embrutecida, eso me fue la otra. Pero eso es lo que nos dice Thomas Hobbes, ¿no? Entonces el ser humano, en parte por las pasiones y en parte por la razón, no es únicamente un pacto racional, ojo. Thomas Hobbes también habla de las pasiones, en parte por las pasiones y en parte por la razón. El ser humano entiende que vivir en un estado, es algo que lo podría sacar de este estado miserable, del estado de naturaleza, ¿no? Entonces ahí intenta justificar la soberanía de un rey, de un monarca. Entonces vamos a ver nosotros que a partir de la modernidad hay un intento de reconciliar la moral primero Maquiavelo lo separa, pero vean ustedes que los pensadores contractualistas modernos, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau y Kant, y que después John Rawls en el siglo XX va a revivir a la filosofía política en un pensamiento neocontractualista. ¿Qué nos van a decir entonces? Nos van a decir que lo único que puede justificar entonces que unos gobiernen y otros obedezcan, dada la naturaleza, la igualdad natural entre los seres humanos, es la voluntad. La voluntad se configura así en el pensamiento moderno como lo único que puede legitimar el poder político. Entonces, las filosofías políticas modernas son filosofías políticas legitimadoras. Leviatán de Thomas Hobbes, exacto. Las filosofías políticas modernas son filosofías políticas legitimadoras del poder político. ¿Por qué hoy en día es legítimo que exista un presidente y que existan diputados, diputadas, senadores? Porque en teoría hay un acuerdo hipotético, un pacto social primigenio y que consentimos, ¿no? Históricamente hay un consentimiento hipotético ahí detrás, ¿no? Cuando creamos el Estado mexicano a partir de los movimientos armados, hicimos una constitución, ¿no? Que después el constitucionalismo y el federalismo pues van a ser otras filosofías políticas que van a terminar de afinar y pulir esta idea del pacto social, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo todo este choro? ¿A qué quiero llegar? Porque vean ustedes, ¿no? La filosofía, a partir entonces de la época moderna, lo único que justifica que unos manden y otros obedezcan es entonces un acto de voluntad. Y cualquier cosa entonces que esté fuera de la voluntad es un gobierno ilegítimo, ¿no? Fuera de este pacto primigenio. Pero bueno, ahora quiero regresar a la idea de Hannah Arendt, ¿no? Dejemos esto tantito guardado, esto que acabamos de decir. Vemos entonces que históricamente
esto es en el plano del deber ser de la filosofía política, ¿no? De estos desarrollos hechos por los autores para poder justificar al Estado. Pero en la historia, ¿no? La historia casi nunca se desenvuelve, se desarrolla a la par del pensamiento filosófico. Casi siempre el pensamiento filosófico es de avanzada, va mucho más adelante, va millas adelantado, porque justamente es ese puerto que hemos vislumbrado desde la filosofía del derecho, la filosofía política, a dónde queremos llegar, ¿no? Pero la práctica política está plagada de abusos, de gobiernos que son instaurados fuera de esta legitimidad teórica del consenso, ¿no? A partir del siglo XIX empezamos con la idea de la democracia representativa, que a partir de elecciones vamos a justo lograr materializar esa voluntad hipotética que justifica, que es lo único que legitima que unos gobiernen y otros manden en un momento dado. Volvimos a retomar este concepto de ciudadanía, ya no somos súbditos, sino que somos ciudadanos, pero vean que va a existir una tensión permanente a pesar de esta justificación ética del Estado, ¿no? A partir de la voluntad, va a haber un vacío moral bien importante a partir de esta separación que sí hace Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una tensión histórica, entonces, entre lo que tendría que ser este discurso del deber ser, con lo que en un momento dado es realmente la pugna por el poder político, ¿no? Entonces, la lógica política del discurso hegemónico que impera actualmente, sobre todo, tiene que ver entonces con este prejuicio de que la política es entonces únicamente esta práctica pragmática que utilizan los seres humanos para lograr sus fines políticos, particulares, privados, facciosos, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda lo demás? ¿Dónde queda lo otro? Fíjense ustedes que durante la mayor parte entonces de la modernidad, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, las diferentes olas democráticas, va a haber una fuerte tensión entonces, ¿no? Entre este deber ser y la realidad política. Hay una brecha, hay un déficit bien importante y casi siempre vivimos desilusionados de la cuestión política, de la política misma, retomando ahora sí esta idea de Hannah Arendt, de este prejuicio de la política, porque pensamos, ¿no? A partir de lo que vemos todos los días en la televisión, en los medios de comunicación, la guerra actual de Ucrania contra, ¿verdad? Bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no solamente esa guerra, hay otras guerras, ¿no? En el mundo islámico, en el mundo, en Israel, con Palestina, etcétera, ¿no? Pero el siglo XX fue de los siglos más sangrientos que ha experimentado la historia de la humanidad. Y es en ese contexto entonces que Hannah Arendt nos invita a la reflexión, nos habla entonces de este prejuicio en torno a la política. Hemos creído entonces que dado que la política es lo que nos ha llevado a estas guerras, porque son los políticos profesionales los que toman estas decisiones, porque los políticos han sido los que han desarrollado estas armas de destrucción masiva. Si ellos quieren, hoy mismo se acaba el mundo, ¿no? Apretan unos botones, toman algunas decisiones y empieza una lucha nuclear. Entonces, esto obviamente repercute en esta idea de la política, ¿no? Nos quedamos con la idea de que entonces la política es únicamente la realpolitik, esta primera versión que les decía de Maurice Duverger, o solamente nos quedamos con esta visión científica de la política, ¿no? Pero vean, esta es una de las ideas que más me gusta siempre mencionar cuando hablo de la política en las diferentes clases, y es la idea entonces de que necesitamos reivindicar lo que la política es, porque justo en este libro de La Promesa
de la política, Hannah Arendt hace una revisión histórica de lo que la política ha significado a partir de su invención en el mundo occidental, en el mundo helénico. Entonces, pues obviamente la palabra polis, ¿no?, de donde surge la palabra política, pues viene también de una raíz indoeuropea que es pul, que significa multitud, diversidad, pluri, ¿no? También ahí viene la palabra de pluriculturalidad, pluralismo, ¿no? Están muy conectadas, incluso la palabra público, de populus, primero en latín, luego de pueblo, que luego el pueblo adjetivizado es populus, publicus, en fin. Hannah Arendt dice, a ver, ¿qué es la política entonces en realidad? La política es esta práctica perversa que nos ha orillado a la creación de armas de destrucción masiva, o la política es, bueno, y vean, porque vean, este prejuicio de la política justo es lo que dice Hannah Arendt, que nos ha llevado a una tendencia a creer que deshaciéndonos de la política vamos a poder al final del día resolver todos nuestros problemas. Hay como ahí un prejuicio, como una idea bien absurda, ¿no? A ver, si la política nos ha llevado a crear armas de destrucción masiva, a la guerra, a las miserias, pues entonces eliminemos la política de nuestras vidas. ¿Por qué seguimos utilizando la política? Justo ayer incluso estaba visitando una amiga y llegó su tía y dijo, a ver, la política es así, corrupción terrible, ¿no? Hablando, pues obviamente muchos ciudadanos están enojados con la revocación de mandato. Entonces, no, es que la política, los políticos son así, ¿no? Entonces, la idea que hay en el imaginario colectivo es que librándonos de la política vamos a ser felices. Un discurso antipolítico, ¿no? El populismo tiene mucho de este discurso antipolítico. También hemos creído entonces que con la ciencia únicamente, que con la tecnocracia, que con la administración, con esta ingenua idea de que es posible separar la administración pública de la política, que es una discusión eterna en la administración pública, desde Woodrow Wilson, porque Woodrow Wilson quiso hacer fue el primero en hablar de esta separación tajante entre política y administración. Pero entonces tenemos la idea, ¿no?, de que si se lo dejáramos todo a máquinas o a entes administrativos, exclusivamente administrativos, o en la pura tecnología, podríamos ser felices los seres humanos, porque parece que la política es lo que nos arruina la vida. Pero ojo, porque Hannah Arendt, cuando hace una revisión histórica, justo permite ver que la política es lo único que nos ha permitido en la historia organizarnos sin violencia. Vean esto. Hannah Arendt nos dice que tenemos una concepción equivocadísima de la política, que la política no tiene que ver históricamente desde su creación con la violencia, que la política justo es, retomando dónde surge, es justo la posibilidad de encontrar un espacio público en donde los seres humanos dejamos fuera las diferencias que nos separan de la vida privada, ¿no? En la vida privada, pues todos tenemos un buen de diferencias, desigualdades materiales, económicas, espirituales, etc. Y el espacio público, la polis, el ágora, el mercado, es lo único que nos iguala, que nos permite en un espacio neutro poder, ahora sí, con mis iguales, poder discutir cómo dirigir la vida pública. Entonces, aquí hay una cuestión comunicativa, ¿no? Podemos aquí retomar también la teoría de Habermas, que desde la teoría crítica, desde la escuela de Frankfurt, pues nos ha también dotado de herramientas filosóficas importantes para hablar de la democracia deliberativa, ¿no? Como una solución a la crisis de la democracia representativa que nos ha traído, pues, sobre todo la preeminencia de la democracia liberal, del liberalismo político, como ideología hegemónica. Entonces, lo que nos dice Hannah Arendt es que es bien peligroso este prejuicio en la política, ¿no? Y
y necesitamos entonces reivindicar. Tenemos esta idea de la lógica política como desde las escuelas del racionalismo, del rational choice, desde el pragmatismo, ¿no? La lógica política entonces significa poder, desde la teoría de juegos, plantear las estrategias, ¿no? Desde esta herencia racionalista, maquiavélica, para lograr objetivos políticos. Pero no, esto es bien, bien peligroso, porque insisto, ¿a dónde podemos llegar sin el planteamiento de la filosofía política? Nuestro barco, sin un planteamiento filosófico, se va a estar a la deriva. La ciencia por sí misma no nos permite llegar a ningún puerto, aunque quisiéramos el puerto de la democracia, la ciencia por sí misma y esta lógica política que hemos entendido como la única válida o como la que nos permite asegurar la dominación política, pues no nos va a llevar más que a la autodestrucción, ¿no? Entonces, la polis, este lugar en donde discutimos con nuestros iguales, vean esto, me encanta esta idea. Ya voy a ir cerrando para darles paso a que ustedes planteen réplicas, dudas, comentarios o reflexiones. Pero vean, entonces, ¿qué nos dice Hannah Arendt? Que en este espacio de la política es el único lugar donde podemos ser libres los seres humanos. ¿Por qué? Porque vean qué interesante idea hay entonces sobre la libertad política. Cuando estamos en un espacio en las condiciones ideales de la ética dialógica, como nos mencionaba Habermas, los seres humanos entonces dejamos estas diferencias de la vida privada y podemos ahora sí, en condiciones de igualdad, olvidándonos de las desigualdades materiales, intentar a través del diálogo, a través de la argumentación, persuadir a mi igual. Eso es la política, la negociación, la persuasión, a partir de la retórica, de la argumentación, del diálogo. Fuera de todo eso, es imposición, es violencia. Entonces, la política es eso, desde la filosofía, desde la propuesta de Arendt. La política es la única actividad que nos permite a los seres humanos organizarnos sin violencia, sin imposición. Históricamente lo hemos hecho mal. Hemos relacionado la política, pero con la guerra, con la violencia. Pero en realidad hemos logrado con éxito en algunos momentos de la historia lograr que a través de la argumentación, del diálogo, decidir juntos y juntas el destino de nuestra comunidad política. Eso es lo que tiene que ser la política, ¿no? Lo demás es imposición, es autoritarismo, es violencia, etcétera. Por ello habla de la promesa de la política y de la importancia entonces de reivindicar lo que la política es, porque de lo contrario vamos a seguir creyendo que liberándonos de la política, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Hay solamente algunas opciones. O nos volvemos cínicos, que es un poco lo que yo quería cuestionar aquí sobre la idea de la lógica política, o nos volvemos cínicos y desde el cinismo tratamos de crear estrategias para tener la dominación política, o nos volvemos nihilistas, donde decimos nada importa, al final todo es un absurdo, ¿no? La verdad es que desde la filosofía existencialista, Sartre o Camus, pues tienen razón, la vida es un absurdo. Si nos ponemos bien, bien filosóficos, pues sí, la vida es muy absurda. Pero vean lo que Albert Camus nos dice, que la vida sea absurda no significa que me voy a tirar al suicidio, ¿no? De hecho, la obra de Camus está destinada para darle un sentido a la vida a pesar de su absurdez, ¿no? De lo absurdo que es. Entonces, vean, yo les recomiendo muchísimo, ¿no? Leer el mito del Sísifo de Camus o sus novelas, porque realmente, si bien es existencialista, no es nihilista como Nietzsche, ¿no? Que también es fundamental leer a Nietzsche para entender el nihilismo, pero entonces, o nos volvemos cínicos, insisto, y nos vamos a esta lógica política de la ley, del rational choice, de la teoría de juegos, de ver estrategias,
y nos volvemos cínicos en ese sentido y políticos tradicionales, ¿no? O y nos metemos a esta grilla política, que yo más bien le llamo grilla a todo esto y no política, o nos volvemos nihilistas y ya nada importa, o seguimos luchando, o seguimos reivindicando la política, ¿no? Que además, pues también hay que hacer una crítica a estas posturas que desde la filosofía del derecho buscan separar estrictamente la política del derecho. Obviamente, si entendemos a la política como dominación, como abuso, como corrupción, entendemos por qué hay autores que buscan separar estrictamente el derecho de la política y que conciben al derecho incluso como lo único que permite limitar el poder político. Pero si vemos a la política desde la concepción de Arendt, desde la concepción positiva de Maurice Duverger y desde esta propuesta de la teoría política de Luis Villoro, podremos entender que en realidad el derecho y la política tienen una relación mucho más cercana y mucho más virtuosa de lo que generalmente pensamos desde la lógica política hegemónica. Entonces, ya para concluir, en primer lugar, es bien importante, uno, separar los discursos de la política, entender que no es lo mismo el estudio de la política misma, y que dentro de la política misma existen diferentes concepciones, ¿no? Diferentes discursos. Está el discurso ideológico que busca reiterar el poder político a partir de los dogmas, de utilizar el discurso filosófico de manera ideológico. Está el mundo utópico, está el pensamiento del deber ser, la filosofía también como un discurso de ruptura que también nos ayuda a identificar dónde están los problemas, justo para identificar el pensamiento ideológico y denunciarlo en todo momento para poder retomar el rumbo, el camino hacia el puerto al que queremos llegar. Entonces es bien importante entender qué es la política, entender que existen diferentes concepciones, pero también es una invitación a este módulo a replantearnos este prejuicio del que nos habla Hannah Arendt en La promesa de la política, este prejuicio de que la política es negativa y que es pecado y que es perdición y que quien se dedica a la política, pues, qué corrupto, porque de hecho nos invita, ¿no?, a ser políticos, ¿no? También hay un mito, ¿no?, de que solo la clase política o los políticos profesionales son políticos, y entonces muchos llegan, no, yo no soy político, yo soy un ciudadano, yo estoy fuera de la clase política. En realidad, siempre que nos estemos ocupando como ciudadanos, ciudadanas de los asuntos públicos, estamos siendo políticos, ¿no? Entonces, o políticas. Entonces hay ahí un mito también importante. Entonces, este módulo, esta charla que hemos tenido, también tiene como propósito cuestionarnos, replantearnos, tratar de reivindicar y revisar lo que la política es y para dónde nos tendría que ayudar a los seres humanos para poder llegar al puerto de la democracia, ¿no?, como ideal. Entonces, pues bueno, esas eran las reflexiones que yo les quería compartir para cuestionar, ¿no?, esta lógica política que plantea la política simplemente como dominación, como imposición, como fuerza, e invitarles a construir teoría política, una teoría política que justo nos permite construir un puente entre el deber ser y el ser, ¿no? No podemos hacer esto sin ustedes, ¿no? Sin los académicos, las académicas, los estudiosos del derecho electoral. Se necesita, pues sí, muchas mentes unidas para que desde la política misma mejoremos, lleguemos a los ideales filosóficos, políticos que queremos construir. Pues bueno, por mi parte sería todo lo que yo les quería plantear. Ahora me gustaría escucharles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna réplica. A lo mejor no están de acuerdo con lo aquí planteado o quieren hacer algún complemento, hablarme de otros autores. Lo que quieran decir, es el momento.
¿Alguien quisiera hacer alguna reflexión? Carlos, te escuchamos. Pues solamente para mencionar que se me hizo muy interesante esa parte de que mencionas de los griegos, nunca lo había planteado, me lo había planteado de esa forma, en la que ellos legitimaban su democracia a partir de estos privilegios que tenían y a partir también de observar cómo las demás personas que no eran ciudadanos como tal tenían que sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces eso creo que se me hizo sumamente interesante y me dio a reflexionar que pues realmente hoy en día no tenemos una comparativa como de ese nivel, como para que realmente podamos sentirnos apegados a lo que es la política hoy en día. Solamente sería eso. Claro, muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante esta reflexión que provocó esta charla. Gracias. Joel, te escuchamos. Sí, pues primeramente creo me fue interesante escuchar las diferentes definiciones que nos dio sobre la política, pero yo rescato algo por ahí que usted mencionó, que dice que la política es la que nos permite organizarnos como ciudadanos. Pues yo creo que hoy en día ya aquellos diferentes actores políticos o ciudadanos que se dedican a hacer política, yo creo que, bueno, más bien estoy convencido que pues ya son a través de diferentes mecanismos que se pueden hacer, ya sea, quiero que si por ahí estoy confundido en mi apreciación o en mi definición, me haga la observación. Creo que hoy puede hacer a través de dos vías, que es para ocupar un escaño, a través de los partidos políticos o a través de la vía independiente. Y es como los que lleguen serán, gobernarán los estados. Esa es mi forma de ver en ese sentido. Muchas gracias. Sí, es muy interesante e importante esto que nos dices, ¿no? Porque actualmente, pues ese es el modelo de democracia representativa, ¿no? La cual pues está en crisis, también en un desencanto importante, porque ¿qué ha pasado, no? Los partidos políticos, como ese mecanismo principal de las democracias contemporáneas para ser el vehículo de la representación política, pues hemos observado que históricamente han dejado fuera a varias voces, ¿no? Hoy en la mañana teníamos un curso sobre justicia electoral inclusiva y hablábamos de eso, del demos. Piensen en la evolución del demos, ¿no? El demos durante el mundo antiguo, bueno, en las democracias del mundo helénico, pues estaba conformado prácticamente, aunque hablamos de la democracia directa como el gran ideal de la democracia griega, estaba conformado solamente aproximadamente, y esto lo dice Robert Dahl, por entre el 5 o el 10% de la población que realmente formaba parte de la antigua Grecia, bueno, de Atenas específicamente. Era una cuestión hereditaria, solamente los hombres, hijos de atenienses, podían ser ciudadanos, las mujeres, los extranjeros, todos estaban fuera. ¿Y cuántos años han pasado desde esa concepción histórica del ágora? Incluso la República de Venecia o Ginebra, que son alabadas por Maquiavelo y por Rousseau, el demos, ¿no? ¿Qué es el demos? Quienes toman las decisiones en las asambleas públicas, era bien reducido, ¿no? Igual, como el 10% de toda la población. Entonces, hay un desencanto con la democracia porque hemos visto que los partidos políticos, como un fenómeno político moderno, en esta búsqueda por conseguir el voto de la ciudadanía a partir de la extensión del sufragio universal, pues han históricamente seguido siendo estos grupos oligárquicos que se resisten a compartir el poder político. Y lo podemos ver con toda claridad en todas las resistencias y fraudes a la ley que hacen los partidos políticos para cumplir con las diferentes acciones afirmativas. La cuota indígena, la paridad, la acción afirmativa para la comunidad LGBTI,
adultos mayores, hay en pocas entidades federativas, pero hay algunas acciones afirmativas para adultos mayores, migrantes, etcétera, etcétera. Se resisten, ¿no? Entonces, esto que nos comenta su compañero, que solo hay dos caminos en la democracia representativa, que es los partidos políticos o las independientes, y todos sabemos también los obstáculos que hay para lograr una candidatura independiente, pues como que nos generan desencanto, ¿no? Entonces, pues tenemos muchísimo que trabajar para luchar por la democracia interna de los partidos políticos como el principal canal para flexibilizar y revisar los requisitos de las candidaturas independientes, pero también hilo esto con un comentario en el chat de si la democracia directa podría ser una alternativa en México. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la democracia directa es imposible, ¿no? Que todos los ciudadanos podamos tomar decisiones en un momento dado al mismo tiempo es imposible. Hay propuestas muy interesantes para que a partir de la tecnología pudiéramos estar en ágoras virtuales, decidiendo en vivo, ¿no? Y pudiéramos incluso desbancar a los parlamentos, a los diputados y diputadas, que pudiéramos cada ciudadano ratificar o hacer leyes desde la tecnología. A lo mejor iremos en algún momento a eso, pero todavía nos faltan muchos años. Pero, ojo, la democracia directa no puede verse como la panacea, sino más bien como un complemento de la democracia representativa, algo que nos ayude a volvernos a involucrar a los ciudadanos en la toma directa de decisiones. Pero ojo, porque la democracia directa, los mecanismos de participación ciudadana, democracia semidirecta, pues son peligrosos. Nos dice Janina Welp que en la dosis está el veneno, ¿no? Son muy peligrosos estos porque pueden ser utilizados de manera ideológica. Entonces, pues lo hemos visto en algunos países de América Latina, ¿no? Que estos mecanismos de democracia directa sirven para reiterarse en el poder político en lugar de para devolverle la voz al pueblo. Entonces se puede caer en un populismo terrible. Entonces, por eso hay que diseñarlos bien, revisarlos, discutirlos, etcétera, ¿no? Pero sí, hay que verlos como un complemento a la democracia representativa y no como una panacea y que nos lleve a eliminar la democracia representativa. No, tiene que ser como un complemento. Vamos a escuchar ahora a Salomón. Buenas tardes, maestra. Compañeras y compañeras. Bueno, creo que es bueno que nos motive el grupo para defender la verdadera política de la grilla, como escribía en el chat. Y creo que una de las maneras es desde lo particular, lo individual, desde lo municipal. Veo aquí en el Estado de México, donde radico, que la democracia pues ha ido decayendo. Aquí en el estado, en este mes, se eligen las autoridades auxiliares, que son los delegados municipales. Y tristemente vi un comunicado de la alcaldesa aquí de mi municipio, donde felicitaba a todos los pobladores por haber llegado a un acuerdo en elegir a sus autoridades auxiliares. O sea que en ninguna comunidad, en ninguna delegación, son como 85 delegaciones, en ninguna se llevó a cabo comicios electorales para elegir a sus representantes o autoridades más cercanas. Entonces yo lo veo así como una imposición no directa. Inclusive pues este gobierno actual procede de una imposición que se le hizo al municipio de la actual alcaldesa, pues es esposa del anterior presidente municipal. Las demás candidatas que participaron, porque fueron todas mujeres, solo una fue de oposición, las demás fueron servidoras públicas del mismo ayuntamiento. O sea que nada más tomaron como franquicia las candidaturas de los partidos. Entonces creo que la gente
toma como argumento pues que nada cambia, ¿no? En el país. Y incluso en otros diplomados que he tomado, ya he estado tomando varios aquí en la Escuela Judicial, he visto como compañeros, pues, eh, se, se refieren a la clase política como algo necesario, como personas que ya han pasado por un cargo y que su experiencia, su expertise, es necesario. Yo no lo veo así, la verdad, porque bueno, no, hasta ahorita no he visto algún funcionario pues, de elección popular que llene todas las expectativas, ¿no? Que yo pueda decir, sabes que ese funcionario pues lo necesitamos en otro cargo. Y veo que la sociedad aquí en México ha tomado como política solamente el, las candidaturas, aquella persona que como candidato fue alguien ideal, que arrasó con las masas, que simpatizaba con la mayoría, pero realmente lo importante creo que es cómo ejerce su función, y eso es lo que no hemos podido eh, cambiar. Entonces creo que si participamos desde lo particular, desde nuestras instituciones municipales, con los, inclusive en las escuelas de nuestros hijos, entonces cómo podemos ir cambiando la idea de las personas de que hay una verdadera democracia. Pongo de ejemplo, por ejemplo, en las escuelas, los sindicatos. Me parece muy irónico cuando hacen el anuncio muy cínico de que dicen, va a haber elecciones sindicales, solamente hay una planilla. Entonces, pues, ¿cuál elección es, no? Y creo que si podemos cambiar nosotros mismos como estudiosos de lo electoral, podemos convocar a las personas a que se interesen por conocer las funciones de un servidor público. Podemos ir cambiando, igual tomando estos diplomados que nos brinda la Escuela Judicial. Gracias, maestra. Gracias a ti. Sí, yo creo que el punto, insisto, es pues no rendirse, afrontarlo, como dice Camus, ante el absurdo de la vida, que en cualquier momento nos puede deprimir, desencantar, desilusionar, pero no volvernos cínicos ni nihilistas, sino afrontarlo y seguir, porque si lo analizamos bien, han habido muchísimos avances, pero obviamente aún falta mucho por trabajar. Entonces, creo que lo importante es poner siempre todo en justa dimensión y no caer en ese desánimo colectivo o histeria colectiva, ¿no? Que a veces nos hace creer que estamos peor que ayer, pero no es cierto. O sea, tampoco hay que creer que la democracia es lineal, progresivo, ¿no? Que el progreso es siempre lineal. Obviamente es una espiral y a veces vamos a regresar, pero con más fuerza, ¿no? Entonces, no se desanimen, eso es también un mensaje importante, por creer que la lógica política es siempre maquiavélica, no es cierto. O sea, no podemos prescindir del análisis maquiavélico, del análisis de la realpolitik, pero no es lo único, ¿no? Recordemos que existe entonces la filosofía política como un planteamiento disruptivo y un pensamiento que nos permite plantearnos hacia dónde podemos llegar. Pues no sé si alguien más quisiera mencionar algo. Les agradezco enorme. Martín, antes de que cerremos. Sí, doctora, gracias. Pues ahora que hablamos de Hobbes, que era contractualista, y teniendo en consideración que ya se ha escrito mucho para contraargumentar lo que ellos hicieron en su caso, no sé, me da curiosidad saber si es que tiene algún autor contractualista sobre el cual se sienta, no sé, como más identificado con su pensamiento. Claro, pues a mí me gusta mucho John Rawls, ¿no? Me encanta John Rawls porque él reivindicó, ¿no? Imagínense en un momento de gran positivismo de la ciencia y de la ciencia política en Estados Unidos, donde pensaban que solamente
pues sí, con la ciencia íbamos a poder resolver todos nuestros problemas. Llega John Rawls en la década de los 60 del siglo pasado y publica Teoría de la Justicia, volviendo a hablar de filosofía política cuando todos los académicos se dedicaban a tratar de hacer sociología, historia o ciencia política desde el punto de vista cuantitativo. Entonces a mí me encanta John Rawls porque nos invita a replantearnos la teoría de la justicia y es un neocontractualista, ¿no? Nos plantea estas situaciones hipotéticas del velo de la ignorancia, ¿no? Para replantearnos los principios básicos de justicia. Podemos estar en contra o a favor, pero me encanta John Rawls porque él nos vuelve a despertar el interés y el debate por el contractualismo, ¿no? Entonces, él me gusta, también me gusta la crítica que le hace Habermas, me gusta también desde el comunitarismo, la crítica que hace Michael Sandels, me gusta Foucault, bueno, no tiene que ver con el contractualismo, pero nos ayuda muchísimo también a hacer una crítica desde el subconsciente, desde la arqueología del saber a las cuestiones políticas. Entonces, pues creo que por ahí podemos retomar las reflexiones, ¿no? Y bueno, Hannah Arendt es mi favorita pensadora política, tampoco es contractualista, pero yo les recomiendo mucho, ¿no? Para reivindicar esta idea de la política como diálogo. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo. Bueno. Fernanda, te escuchamos. Sí, ahí nada más rapidito, no le quito mucho tiempo, pero no, la verdad es que sí motivó todo lo que nos estuvo diciendo de la política y pienso que dos cosas que de todo lo que nos comenta ahora me llama la atención. La primera, dejar de ver la política como la grilla, que realmente esa no es la esencia de la política y realmente la gente que se encarga de organizar nuestra sociedad deje de buscar un fin o un bien de una manera personal, o sea, ese bien común y que es beneficio para todos. Que hagamos como conciencia de los que, pues a los que estamos encargados de ello, que busquemos que realmente la gente que está preparada y que conoce lo que es la política pueda llegar ahí para que sea un buen funcionamiento y entendiendo que, como nos decía, o sea, la democracia no es lineal, lo veo como las modas, aparentemente sacan algo nuevo, pero yo lo veo como que es algo cíclico, o sea, se va adaptando conforme se van, pues conforme el contexto. Y entendiendo eso, o sea, no ser tan cuadrados, sino más bien abiertos al cambio y que sea por el bien común, van a cambiar muchas cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo creo que con eso podemos cerrar como conclusiones de este módulo. Y sí, la grilla y todo eso, yo le llamo politiquería, ¿no? La política bien entendida es otra cosa, insisto. Entonces, incluso, ¿no? Los analistas que se dedican a hacer chismes políticos, yo los veo como el ventaneando de la politiquería, ¿no? Se me hacen analistas serios y profesionales. Entonces, mucho trabajo por hacer, ¿no? Les mando muchísimos saludos, les agradezco enormemente su atención. Me voy despidiendo porque desafortunadamente me queda 2% de batería en el celular. No quiero que se me apague. Gracias a quienes participaron. Nos alcanzó apenitas la batería. Gracias también por la paciencia, porque estoy acá, no sé si me escucharon al principio, pero estoy aquí en Michoacán, en la mitad del camino entre Pátzcuaro y Morelia, porque mañana va a haber un evento en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán para hablar de democracia electoral. Entonces, por eso estoy acá. Una disculpa por los problemas de conexión. Les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito y sigamos formando comunidad electorera, ¿no? Creo que es bien padre este diálogo que armamos entre todas y todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye.